Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado El Cristo. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, mujer, ahí donde te encuentras, en tu domicilio, tu casa, tu departamento, tu barrio, tu ciudad, tu pueblo, tu nación. Que la paz del Señor esté sobre tu vida en esta preciosa hora. Y estamos muy contentos y agradecidos. ¿Por qué digo estamos? Porque en este lugar, aparte de quien te habla, está el operador de la radio, está un ángel del Señor y está el Espíritu Mayor, que es el Espíritu Santo. Por eso hablo en plural, que la paz de Dios gobierne tu vida en esta hora. Hoy quiero hablar de una persona que estuvo con el Señor. Él fue columna de la iglesia en Gálatas, y este hombre negó al Señor 3 veces, pero también 3 veces tuvo que pasar por cárcel. Yo no sé por qué cárcel estás pasando en esta hora, pero hay un Dios poderoso. Él va a enviar a tu ángel para libertarte de esa cárcel que puede ser adicciones, puede ser una cárcel espiritual. Hay muchas formas de estar preso, sometido a algo. Dios en esta hora quiere hablarnos a través de las escrituras, que es su palabra, la Santa Biblia. Y qué mejor hablar a través de las escrituras de aquel que vino a libertar a los cautivos. Nada más que nuestro amado y Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga en esta hora tu vida y también la mía. Que el Señor bendiga tu familia, tu trabajo, tu congregación, tu pastor y aquellos líderes que están contigo. Prepárate en esta hora para venir al encuentro con el Señor Jesucristo. Vayan buscando, para luego vamos a orar en Hechos de los Apóstoles, sería la obra del Espíritu Santo, este libro que escribió aquel evangelista Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas. Y busquen en Hechos capítulo 12, en el versículo 6. Vamos a leer 1 o 2 versículos para luego orar e ir al mensaje. Dios bendiga a todas las radios que sacan en vivo el programa, otras lo hacen en diferido, otras lo hacen el día después. Pero al fin y al cabo, como la palabra de Dios es viva y eficaz, siempre está con ese fuego, con esa llama encendida. Porque lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios no tiene vencimiento. Todo se va a cumplir. Es más, se está cumpliendo. Y qué bueno que es el Señor en esta hora para permitirme una vez más, en estos casi 11 años de programa a través de luminares.net. Que Dios bendiga el canal 100 de la ciudad de Quetzal y todas las radios, tanto en la Argentina como en el exterior. Dice las Escrituras 12 del libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Quiénes custodiaban? Estos soldados. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, y le dice el ángel: levántate pronto. Fíjese que hay una palabra de acción: levántate pronto. No nos olvidemos que Pedro estaba durmiendo. Hoy hay muchos creyentes y no creyentes que están durmiendo espiritualmente. Y es necesario que ese ángel vaya y te toque el costado y te despierte. Y le dice: levántate pronto. Y ni bien le dio esa palabra, las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dice: cíñete, átate la sandalia, y así lo hizo. Y le dice: envuélvete en tu manto y sígueme. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros y las otras las hace el Señor. Simón Pedro era conocido como Cefas, según el evangelio de aquel hombre que acompañó a Jesús, llamado Juan, que también escribió unas cartas, escribió el evangelio de Juan y luego el Apocalipsis.
Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo, era un discípulo franco, era ferviente y quizás dentro de los discípulos uno más allegado al Señor. Él era un hombre entusiasta, era obstinado, impulsivo y a veces atrevido como somos algunos de los creyentes en la fe de Cristo. Él tenía mucha fuerza, estaba muy fortalecido, pero había defectos en su vida como lo hay en tu vida y en la mía. Y aún así el Señor lo escogió para hacer un hombre conforme a su corazón, para que lleve el Evangelio de Jesucristo. Y como dije antes, él fue una columna en la iglesia que estaba fundada en Gala. También él escribió 2 epístolas que llevan su nombre, primera de Pedro y segunda de Pedro. También él ayudó a Juan Marcos a escribir el Evangelio que lleva el nombre de Marcos. Padre, he aquí te presento, Señor, como el más grande. Te pido por las vidas que están escuchando del otro lado el programa y lo que van a escuchar después. Si hay hombres y mujeres que hoy están en cárceles, Señor, puede ser cárceles espirituales, cárceles que están en esos lugares dormidos, pero hoy tu ángel quiere tocar a esa persona, tocar su costado para que se despierte, para que se vuelva a vestir con ropas sacerdotales y que vuelva a la casa del Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Prepárate para venir al encuentro con Jesús. La palabra de Dios es tan poderosa que imparte vida para aquellos que escuchan con fe. Es tan precisa que enseña, redarguye, ella exhorta, pero es la palabra de Dios. Y es tan pura, que produce en aquellos que escuchamos y obedecemos, nos lleva a una vida de santidad. Dios muchas veces usa métodos, usa maneras para libertar al hombre y a la mujer de su prisión. Aunque usted puede decir, yo no estoy en prisión, pero lamentablemente le tengo que decir que todos estamos de alguna u otra manera, estamos privados muchas veces de nuestra libertad. Esa libertad puede ser espiritual o puede ser una libertad en la cual usted está detrás de las rejas cumpliendo una sentencia porque cometió un error y hoy lo tiene que pagar. El Señor es muy bueno con nosotros en esta hora para traernos esta palabra para tu vida y la mía. La palabra de Dios me enseña muchas veces que tenemos que escuchar y obedecer al Señor. Muchas veces el hombre dice, yo no estoy preso, pero la palabra de Dios dice, estás preso en tus delitos y pecados. Aún hay creyentes hoy que no estamos exentos de ello. Una vez en Lucas, en el capítulo 22, en aquella última cena, cuando Jesús se sentó en la última cena, hubo un discípulo, justamente Pedro, y le dice, estoy dispuesto a ir contigo, Señor, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este hombre estaba profetizando lo que le iba a pasar. Y hoy quiero hablar de estas cárceles. Pedro pasó por 3 cárceles. La primera vez que él fue a la cárcel lo encontramos en Hechos, justamente este libro, capítulo 4, el versículo 3. En el capítulo siguiente, el capítulo 5, el versículo 18, otra vez Pedro cae en la cárcel. Pero ahí fue librado por el ángel. Pero en el capítulo 12, otra vez está en la cárcel. Y aquí ya Herodes, no Herodes de la época de Jesús, sino este ya era el otro Herodes, que podría ser el hijo o el nieto que estaba en el trono. Les recuerdo que Herodes, el que manda matar a los niños menores de 2 años, con tal de matar al Señor, luego él
muere y obviamente asciende otro Herodes de esa familia. Y aquí este Herodes estaba muy unido a los judíos. Y él, para congraciarse con los judíos, ¿qué hace Herodes? Dice la escritura que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos judíos, para matarle. Y así mata a espada a Jacob, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y es así que empieza una persecución hacia los discípulos, en este caso, aquellos que llevaban el mensaje. Usted, cuando viene a Cristo y es un hijo, una hija de Él, yo le puedo asegurar que usted va a empezar realmente a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo al más grande. El camino del Señor es un camino angosto con un final feliz. No es el camino ancho que te ofrece el mundo, Satanás y tu carne. Aquí es un camino angosto, pero avanzamos de la mano de Jesús. Y este pescador llamado Pedro entendió en esa última cena que él dice, todo puede negar a Jesús, pero él dice, yo no lo puedo negar. Pero bueno, a la hora de la verdad, este hombre negó al Señor. Él lo negó 3 veces, bendito sea su nombre, mientras Jesús estaba esperando para ir a la cruz. Él le negó delante de una criada, después delante de otro hombre y después de otro. Pero la cuestión que Pedro negó al Señor. Yo no sé cuántas veces le has negado tú a Jesús con tus hechos. A veces le negamos, a veces nos olvidamos que somos servidores de Cristo y le negamos. Pero Dios, lo que ha comenzado en ti, esa obra, la va a ir perfeccionando hasta que usted llegue a ser lo que realmente Jesús quiere que seamos delante de Él. Y este hombre de Dios fue salvado de la muerte, pero no así fue salvado de la cárcel. La hora de Pedro de pasar de este mundo al otro todavía no había llegado. ¿Por qué? Porque él tenía que resucitar, por ejemplo, a Dorcas. Él tenía que hacer que Eneas caminara. ¿Y cuántos hechos que este hombre de Dios nos enseña en su palabra? Este hombre fue salvado, bendito, de la muerte para hacer lo que él hizo, pero tenía que pasar por la cárcel. Quizás tú estás pasando por una cárcel ahora, pero hay un Dios poderoso que quiere levantarte, quiere despertarte para que tú continúes esta obra. Y dice la palabra de Dios que a través de Pedro se hacían muchos prodigios y milagros. Había muchas señales en el pueblo. Tanto eran los prodigios y los milagros que al pasar, aunque sea Pedro por la calle, alguna de esas sombras cayese sobre alguno de los que estaban enfermos, de los que estaban endemoniados y eran sanados y libertados. Bendito sea Dios. Fíjese qué poder había a través del Espíritu Santo en este hombre, como también Dios quiere que haya ese poder en tu vida, varón, en tu vida, mujer, para libertar, para sanar, para orar por el prójimo. Y es así que venían de muchas ciudades vecinas a Jerusalén. Ellos traían enfermos, traían hombres y mujeres con espíritu atormentado y todos eran sanados y libertados. Eso no ha cambiado, aún hoy sigue vigente. Estos milagros al enemigo evidentemente no le gustó. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, en aquel entonces estaba de turno Anás, y todos los que estaban con él, entre ellos Caifás también que estaba, y la secta de los saduceos, ¿qué le pasó? Se llenaron de celo. Cuando usted trabaja para el Señor, siempre va a haber alguien que se va a levantar contra usted. Puede ser dentro del templo y fuera del templo. Aquí se levantaron de celo y se llenaron de ira también, bendito sea su nombre. Estaban resentidos esta gente de que por Pedro y por los demás discípulos se enseñaban al pueblo de que por medio de Jesús había no solamente perdón de pecado, sino había resurrección
entre los muertos. Quiero hacer una aclaración, una observación en cuanto a la resurrección. Bendito sea su nombre. Los saduceos que estaban ahí también, que se levantaron contra Pedro y los apóstoles, ellos no creían ni en ángeles ni en la resurrección, menos en los espíritus. Pero Dios estaba con Pedro. Y hoy Dios quiere estar contigo, varón, contigo, mujer. Siempre el enemigo va a tratar de impedir e intentar estorbar, desanimar a aquel hijo, aquella hija de Dios, para que el hombre o la mujer de Dios, bendito sea, no continúe con el mensaje, no continúe en la obra de Cristo. Por eso el enemigo siempre va a tratar de poner o tomar tu alma y meterte en la cárcel, meterte en un cautiverio espiritual para que usted de ahí se quede dormido, se quede encadenado y no haga nada. Este personaje siniestro ignora muchas veces que nuestro Señor y Libertador Jesús tiene y no ha dado potestad, bendito sea tú, a vencer a través de la sangre del Cordero a cualquier enemigo. Jesús es el más grande y la sangre de Jesús tiene poder. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató hacia espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que este rey de turno, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces lo apresan a Pedro, lo encierran en la cárcel. Fíjese que Pedro va a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pedro va a la cárcel por hacer prodigios y milagros a través de la hermosa persona del Espíritu Santo. Hoy las cárceles están llenas, pero no por llevar la palabra de Dios, no por libertar a los cautivos, no por sanar al enfermo. Hoy están en la cárcel por robar, por matar, por femicidio, por homicidio, por cuantas cosas están en la cárcel. Bendito sea, pero no así por llevar la palabra de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo, no? Que Dios nos ayude para seguir avanzando en lo que nos resta de esta vida aquí en la tierra. Y antes de llegar a Hechos 12, la iglesia primitiva había tenido periodo de éxitos, habían experimentado cientos de conversiones. Primero podemos ver, alabado sea Dios, una conversión que yo diría una de las más hermosas que pasa ahí en Hechos, en el capítulo 9 de Saulo, aquel Saulo de Tarso, que luego lo vamos a conocer como Pablo, aquel hombre que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Y se cree, se dice, que también escribió la epístola a los hebreos, pero no hay confirmación alguna. Después la iglesia también había libertado a un mago llamado Simón, bendito, había bautizado al eunuco, aquel etíope que estaba sirviendo a la reina, bendito sea su nombre. Todo a través de la obra del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Este funcionario etíope, de la mano del Espíritu Santo, lleva a Felipe para que le hable del Señor. Después vemos más adelante, como lo anuncié, la resurrección de Dorcas a través de la mano primeramente del Espíritu Santo y de Pedro. Y aquí en el capítulo 12 comienza con una oposición inspirada por el Dios de este siglo, una oposición inspirada por aquel personaje siniestro, una oposición por el enemigo de los hijos de Dios. Usted ya sabe, ni hay que mencionarlo. Y este se levantó contra la iglesia del Señor y no tiene mejor oportunidad a través del rey Herodes matar a Jacobo.
No fue el primer cristiano en morir en fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Bendito sea el Señor en esta hora. Él es bueno. Él es santo. Bendito sea Dios Padre Celestial. Hubo una interferencia. Bendito sea Dios. Y ahí en Hechos capítulo 12 comienza la oposición inspirada por la serpiente antigua. Jacobo, hermano de Juan, no fue, como dije antes, el primer cristiano en morir. Antes, en el capítulo 7, ya el primer mártir era Esteban. La muerte de Jacob quizás trajo desánimo a la iglesia, destrozó la ilusión quizás de algunos de los 12 que estaban. Pero Dios siempre está a nuestro lado. Ellos disfrutaban quizás de la protección del Señor divina como lo disfrutamos nosotros, pero Dios a veces permite, alabado sea Dios, santo es el Señor, bendito sea Dios en esta hora, bendito sea Dios. Parece que se ha levantado el otro y no quiere que sigamos hablando de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, pero Dios nos dio entendimiento y sabiduría. Santo es el Señor. Jesús en la tierra no prometió protección especial divina. Más bien, Él nos dijo, estaré con ustedes todos los días. Él es fiel, Él es santo. Él advirtió que estén preparados. Dice la palabra de Dios que mató a espada a Jacob. Y la historia dice, la tradición, que el soldado que custodiaba a Jacob estaba tan impresionado por el testimonio de este seguidor del Señor, que cuando sentencian la muerte de Jacob, él también se entregó voluntariamente por el testimonio de este seguidor de Cristo. Este soldado se entregó al Señor y también pasó de muerte a vida. Mire lo que hace un testimonio. Por eso usted siga dando testimonio del Señor. No importa si en algún momento todos nos vamos a ir de este mundo. Usted que les habla, no somos eternos, pero tenemos que dejar una huella que estuvimos aquí en la tierra. Dios te escogió a ti varón, a ti mujer, para que sea un seguidor, una seguidora del más grande. Y dice el libro de Hechos, capítulo 12, que a los judíos les gustó que Herodes haya matado a un seguidor de Cristo. Y entonces le pareció bien también a Herodes prender a Pedro y meterlo a la cárcel. Pero Herodes designó ese día máxima seguridad. Pareciera que estaban llevando a un delincuente, parecía que llevaban al peor de este mundo, pero no, él era un hombre que solamente daba la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo y su mano, él hacía prodigios y milagros. Pero Herodes, como le cayó bien a los judíos matar a Jacob, designó 4 grupos de soldados, cada uno de 4. Si yo multiplico, serían 16 soldados para guardar a un hombre que lo único que decía, Jesús te ama, Jesús perdona, Jesús te quiere restaurar, ven a Cristo. Imaginémonos en estos tiempos. Lo normal de aquella época sería que un prisionero fuera esposado a un soldado, pero por precaución, para que Pedro no huyera como las otras 2 veces, que él no huyó, sino que vino el ángel y lo sacó de la cárcel milagrosamente. Este rey
puso cadena en sus muñecas y cadena en sus tobillos. Y lo metieron en la cárcel. Usted quizás se está preguntando por qué tanta seguridad por un simple pescador. Porque Pedro estaba 7 capítulos más atrás, él también había sido encarcelado, pero como dije hace unos minutos, milagrosamente él se va de la cárcel y después se presenta ante las autoridades que estaban. Qué hermoso que es el Señor. Qué bueno que es que Él está pendiente de sus hijos y de sus hijas. Yo no sé por cuál cárcel estás pasando en esta hora. Sí soy consciente que Dios sabe tu situación hoy. A Él no se le escapa nada. Pero el Señor tiene un propósito en esta hora para con tu vida. Bendito sea Dios y por la circunstancia que usted está atravesando. El Señor muchas veces usa problemas para que tú y yo nos enfoquemos y a través de ese problema que estamos teniendo, nos enfoquemos y direccionemos nuestras vidas a Él. A veces Dios nos hace pasar por distintos tipos de cárcel para que de esta manera clamemos, hablemos con Él para que Él venga a socorrernos. Como aquella mujer cananea, ¿se acuerda? Si no se acuerda, le digo, le rogaba al Señor, ella iba gritando atrás del Señor que su hija estaba siendo atormentada y cada vez gritaba más fuerte. Hasta los discípulos le decían que le haga callar, pero ella no callaba. Ella clamaba y a pesar de perseverar en la oración, a través del clamor, Jesús tiene misericordia y liberta a su hija. No hay que darse por vencido, hay que orar. Por más que se hayan levantado tormenta, tifones en tu vida, hay que orar. Jesús es el mejor que puede calmar la tempestad en tu vida. Él es el mejor capitán. Si Él tiene el timón de tu barco, no vas a hundirte, más bien vas a llegar a puerto seguro. Alabado sea Dios. Él es bueno. Y la palabra de Dios nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que los hermanos, la iglesia primitiva, hacían oración sin cesar al Padre por él. Por eso no dejemos de orar por nuestros enemigos, porque en algún momento Dios lo va a tocar, como tocó a Pedro. No dejemos de orar por nuestros hermanos y hermanas que están pasando tribulación, angustia. No dejemos de orar por los hijos y las hijas pródigas para que vuelvan a la casa del Padre. Y los que oraban lo hacían confiado que el Señor haría un milagro. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Quizá usted ya dejó de creer en los milagros. Quizá usted ya ni fe tiene. Quizá usted ya ni se está congregando. Quizá usted ya ha dejado la palabra de Dios. Ha dejado de reunirse con los hermanos que hablan del mismo mensaje. Y usted se está juntando con otras personas que no hablan de fe, no hablan de las escrituras, no hablan de los milagros. Cuidado con quién nos juntamos. Mejor que ellos se conviertan a ti y no usted a ellos. Alabado sea Dios. La liberación de Pedro era aparentemente como una misión imposible. Humanamente era imposible sacarlo de la cárcel. Estaba custodiado por 16 soldados. Estaba con cadena atado a otro soldado. Estaba con sus pies con cadena. Era imposible. Ese trabajo solamente lo tenía que hacer el Señor. No sé por qué tipo de cárcel espiritual estás atravesando en estos días, pero sí conozco a alguien que hoy quiere soltar esas cadenas, quiere ayudarte, quiere que tú salgas
de esa situación conflictiva que estás pasando. Siempre y cuando usted se deje ayudar. Dios no es ladrón. Dios no es un intruso en tu vida. Él va a actuar si usted lo deja que Él actúe en su vida. Aquí Pedro no podía hacer nada. Pedro era de la iglesia, era parte de la familia de Dios. Dios tenía que ir en rescate por él. Él no podía libertarse de esas cadenas, no podía libertarse de esos tobillos donde estaba sometido. Entonces Dios obró. Cuando usted no puede más, Dios va a obrar por usted. Pero la libertad depende muchas veces de que nos dejemos que actúe Jesús en nosotros. Alabado sea Dios. Dios quiere en esta hora, varón, mujer, anciano, joven, libertarte de esa cárcel por lo cual usted quizás hoy llegó a esta hora encarcelado. Jesús, mi Señor, te quiere ayudar. Dice la palabra de Dios que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Hoy te digo a ti, varón, a ti, mujer, hay una congregación de los santos, los llamados del camino, que están orando por ti. Y la esposa del Cordero, que es la iglesia, comenzó a hacer lo único que sabía y debía hacer: orar, hablar con Dios. Por eso hoy te digo, si estás en prisión de oscuridad, si estás tomado por alguna adicción, si estás sometido a la esclavitud de Satanás, hoy el Señor, si usted quiere, si usted tiene fe, entréguele su vida a Él. Venga humillado, pídale perdón, dígale: he desobedecido, he pecado, me he alejado de ti, pero hoy vuelvo otra vez a ti. Bendito seas tu nombre hoy, Padre Celestial. Y la iglesia oraba, la iglesia hablaba con el Padre. Hasta aquí aprendemos y a la vez dejamos claro que el enemigo tiene su mira, su objetivo puesto en los que son cabeza. ¿Quién era en aquel entonces la cabeza? Pedro. Él era el hombre que estaba al mando de la iglesia que recién comenzaba, la iglesia primitiva. En su primer discurso, Pedro gana 3.000 personas, los primeros judíos cristianos, y empezó a avanzar porque antes ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Usted, para hacer la obra que hizo Pablo, que hizo Juan, que hizo Pedro, primero tiene que ser lleno de la unción del Santo, lleno del Espíritu Santo. Si no, no va a haber avance. David, para matar a Goliat, primero fue ungido, luego fue y venció al gigante. Para que tú puedas vencer a tu gigante, que yo no sé, pero Dios lo sabe, tenés que venir a Dios, tenés que dejar que Él derrame ese bálsamo sobre tu cabeza, tenés que tener un encuentro con Él, un compromiso. De lo contrario no vas a poder, ni yo podemos avanzar. Dios es perfecto, Dios es vivo, Él no es un Dios muerto, Él está vivo y está a tu lado. Por eso el diablo ataca ¿a quién? A lo que son cabezas de familia. Ataca a lo que son la cabeza de la congregación. Por eso el enemigo está muchas veces tratando de tomar la cabeza, de meterle en la cárcel, de que desaparezca ese líder. Pero no va a poder, porque aquí había una misión. Dios permite, pero Dios es tu Salvador. Dios es tu libertador. Todo lo que está dentro de el plan de Dios se va a cumplir. El enemigo no puede hacer nada si Dios no le da ese permiso. El rebaño del Señor a veces queda indefenso cuando la cabeza es atrapada. Por eso cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, y Él no dijo: yo decreto, yo declaro que no voy a ir a la cruz, de ninguna manera. Él dijo:
Padre, si es posible, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, siempre la voluntad del Padre. Él le dijo a uno de sus discípulos, este mismo Pedro, cuando sacó ese facón y le cortó la oreja de aquel siervo llamado Malco, le dijo, Pedro, basta ya. ¿Tú no crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles para librarme de la condenación de la cruz? A veces los cristianos nos equivocamos, creen o creemos que no vamos a sufrir en el camino. Dios sabe por cuál camino llevarte. Dios sabe por cuál tribulación, angustia tenés que pasar, porque a veces Dios trabaja en tu dolor y en mi dolor para acercarte tú a Él y Él a ti. Bendito sea Dios. Y entonces el Señor, estando ahí en Getsemaní, Él dijo, que se haga en mí tu voluntad. Y dice que cuando lo agarraron al Señor para llevarlo, porque ya había un plan siniestro de parte del enemigo para matarlo, lo que no sabía el enemigo era que a los 3 días Jesús iba a resucitar. Lo que no sabía el enemigo, que Jesús no iba a quedarse en esa cueva. Lo que no sabía el enemigo era que iba a volver al Padre. No sabía el enemigo que toda la autoridad le dio al Hijo. Bendito sea su nombre hoy. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso el enemigo siempre va a atacar a aquellos que somos los líderes. Usted puede ser líder en su trabajo, líder en su casa, líder en la iglesia. ¿Usted cree que el enemigo no le va a atacar? Le va a atacar. Pero esos ataques son permitidos por Dios para formar nuestro carácter, para formar el carácter de Pedro. Si no, Pedro, ¿cómo iba a escribir luego las 2 epístolas? ¿Cómo le iba a ayudar a Juan Marco a escribir el Evangelio que lleva el nombre de Marco? ¿Cómo? Siempre Dios permite un desierto para prepararnos. El mejor colegio, la mejor escuela para que tengamos un encuentro con el Señor es el desierto. Fíjese que Jesús mismo pasó 40 días en el desierto y por la palabra de Dios venció a su enemigo. Bendito sea Dios. Por eso este mensajero que le abofeteaba a Pablo, este mensajero enemigo, va siempre a tratar de tenerte esclavo, encadenado, dormido. ¿Cuántos cristianos hoy están durmiendo en sus casas? ¿Cuántos cristianos hoy ya no van a la iglesia? ¿Cuántos cristianos van a veces a la congregación y usted no sabe si es el trigo o es la cizaña? ¿Cuántos? Solo ellos saben y el Señor. Yo no lo sé. Pero es necesario que venga el ángel a veces y nos toque el costado. Hay cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Bendito sea Dios en esta hora. Él es bueno. Por eso, cuando hablaba de Jesús sobre la oveja, fueron dispersadas cuando atraparon al gran pastor. Pero qué bueno que es el Señor. Dios es bueno. Él es bueno en esta hora. Y volviendo a los ataques que tenía el enemigo con la iglesia primitiva, ataque del enemigo, puede haber en cualquier lado, puede haber en tu casa, puede haber en tu finca, en tu departamento, puede venir de parte de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, puede venir de parte de un hermano, de una hermana. Siempre va a haber un ataque, pero usted es un hijo, usted es una hija de Dios y su fe es inquebrantable. Y los demás miembros de la familia tienen que estar con usted, apoyándolo en oración por aquel, por aquella, por ese hijo, por esa hija. No dejes de orar por tus seres queridos. No dejes de orar por tu mujer. No dejes de orar por tu esposo. No dejes de orar por tu hija o por tu hija. Ya le queda poco. Ya el enemigo lo va a soltar. Aquí no hay una fuerza tan grande que la misma. La fuerza más grande la tiene el Señor. Él venció todo. Él es el vencedor. Él es el más grande de todos los tiempos. Él es mi Jesús.
Alabado sea Dios en esta hora. Por eso mi Señor dejó esta palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El fin todavía no ha llegado, pero Jesús está a tu lado. Y dice las Escrituras, para ir terminando, en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, dice la palabra de Dios. ¿Sujeto con qué? Con cadenas. Y los guardas que estaban delante de la puerta custodiaban la casa. Fíjese qué importante es un hijo de Dios. El enemigo creyó que al tenerlo con cadenas, que teniendo con guardia, lo iban a sacar para matarlo. Están equivocados. El Dios que yo sirvo y que usted sirve es poderoso. Él no perdió ni una guerra, ni lo va a perder. La muerte le quiso sostener, pero él venció la muerte. La cruz lo tuvo 6 horas, pero él salió venciendo la muerte. Él es un vencedor. Yo desconozco hoy cuáles son tus cadenas, que de alguna u otra forma el enemigo quizás te tiene en prisión para esta hora. Bendito sea su nombre. Quizás usted está siendo hoy oprimido, oprimida. Bendito por el Dios de este siglo, de diferentes formas o maneras. Muchas veces nos hace esclavo de algo. No importa si usted es cristiano o no eres cristiano. Si hay una buena noticia para todos los que están escuchando en esta hora y los que van a escuchar después. La noticia hoy es que Dios es poderoso. Él te puede libertar de esas cadenas, de esas adicciones, de tu falta de fe, de esos desánimos que te vienen, de esas tristezas. Él quiere cambiar tu tristeza en alegría. Él quiere darte gozo en lugar de estar ahí triste, llorando. Bendito sea su nombre. Así que si el Hijo de Dios, Jesús, hoy viene a tu vida, es para que usted sea verdaderamente libre. Pedro tenía sus razones para estar durmiendo. Él tenía su conciencia tranquila. Él dijo, bueno, si llegó mi hora, mañana me van a decapitar. Hasta ahí Pedro era Pedro. Ya había pasado esas 3 negaciones. Ya Jesús en el mar de Galilea lo había visitado. Se había vuelto a poner ese vestido de real sacerdocio. Pedro comenzaba nuevamente el ministerio. Pedro tenía sus razones para estar durmiendo. Él tenía su conciencia tranquila. Más tarde, este hombre de Dios diría, he aquí que se presentó un ángel, pero Pedro, ¿qué había dicho? Él diría en su epístola que él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y dice las Escrituras que se presentó un ángel, y una luz resplandeció en ese calabozo. Que en esta preciosa hora esa luz venga a tu vida, como esa luz que rodeó a Pablo cuando iba caminando a Damasco a buscar cristianos y cristianas para traerlo a Jerusalén, para hacerlo que ellos negaran a Jesús. Usted no sabe con qué tipo de Dios se está metiendo. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Él es un juez justo. Pedro, bendito sea su nombre, estaba encadenado, estaba en la cárcel, estaba en oscuridad, pero Dios ya había elegido a Pedro antes de la fundación del mundo, como lo eligió usted. Había planes y propósitos para este pescador, para este hombre que dejó sus redes, dejó su barca para seguir al maestro. No importa en qué condición te encuentres. Abraham era un mentiroso, pero él no siguió mintiendo y Dios lo usó.
El hijo de Abraham, Isaac, también fue mentiroso, pero no siguió mintiendo, Dios lo usó. Jacob era un usurpador, un mentiroso, pero dejó de mentir y Dios lo siguió usando. David mandó a matar al esposo de esa mujer que luego le daría a Salomón. Me estoy refiriendo a Betsabé, pero David se arrepintió y él no siguió siendo un adúltero, no siguió siendo un homicida y Dios lo usó. ¿Quién eres tú para decir Dios no me va a usar? A Dios no le mueve un pelo tu condición y la mía. Si somos mentirosos o no lo somos, si somos pecadores o no. Dios, si te marcó en su agenda para que usted sea un hijo o una hija de Dios para servirle a Él, te puedo asegurar que tu carrera recién empieza. Aquí Pedro fue libertado a través de la mano de Dios. Él envió su ángel y cuando llegó el ángel había luz, porque el ángel irradia luz. Cuando ese ángel llegó a ese lugar, hubo luz, las cadenas se cayeron. Los que estaban al lado de Pedro ni se enteraron, siguieron durmiendo, porque ellos no eran de la familia de la fe, ellos eran soldados romanos. Los que estaban con Pablo escucharon cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo habrán escuchado, pero el único que lo tomó fue a Saulo, que luego sería Pablo. Lo demás no. Aquí los soldados, no sé si se enteraron o no de que el ángel estaba, pero de algo sí estoy seguro. El ángel vino por su siervo Pedro. Vino a sacarlo de esa cárcel y lo sacó en la libertad. Hoy, para terminar, el ángel viene por tu vida varón, por tu vida mujer. Él es poderoso. Quizás estás en una oscuridad en esta hora. Quizás sos como esa mujer que perdió una de las dracmas y tuvo que encender la luz y empezar a barrer para buscar y encontrar. Dios te está buscando a ti varón, a ti mujer. No importa si eres o no eres un hijo o una hija de Dios. Si eres una criatura de parte de Dios, porque todos somos creados a imagen y semejanza de Él, pero hay algo que hoy Dios tiene misericordia de ti. Si usted se considera parte de la creación de Dios, Dios mandó hoy para que este mensaje llegue a tu vida, que tú no estés más encarcelado a las cosas que ofrecen este mundo, que tú tengas que pedirle perdón a Dios, decir: Señor, te pido perdón por lo que he hecho. Si usted es un hijo, una hija de Dios que ha dejado la fe del Señor, Dios te dice hoy que te vuélvete a Él, que hay manjares en la casa del Padre. Él te quiere que usted vuelva a ponerse esas ropas sacerdotales. Él quiere que tú no seas esclavo. Los esclavos en la antigüedad andaban descalzos y por eso el ángel le dice: cíñete esa sandalia, porque tú no eres un esclavo, sos un hijo de Dios. Envuélvete en tu manto, vuelve nuevamente a que te puedas vestir con esa nueva criatura en Cristo Jesús. La vestimenta de Jesús no es la misma vestimenta del mundo. La vestimenta de Jesús es seguir al Maestro, hablar como Él habla, hacer lo que Él hace. Y ahí el mundo va a ver en usted que usted no es lo mismo que ellos. Usted tiene que ser cartas leídas. Quizá usted no puede hablar de Cristo, pero la forma que usted habla, se viste, va a dar testimonio. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios nos ayude en esta hora. Padre Celestial, hasta aquí tu palabra. Mi alma te alaba en esta hora y te bendigo. Te doy toda la gloria a ti, mi Señor. No hay otro como tú. Toca, Señor, a aquellos que están durmiendo. Tócale el costado en esta hora, Padre. Envuélvete en esa luz
como envolviste a Pablo, como envolviste a Pedro, y sácalo de la esclavitud, sácalo de las adicciones, Señor, que ellos puedan ver en ti que todavía hay esperanza, todavía hay vida, todavía hay una vida mejor en Cristo Jesús, que se vuelvan a vestir con esos vestidos que solamente tú los das, Señor, esos vestidos de una nueva criatura. Bendito sea Dios en esta hora. Gracias te doy, Señor. Si hay un enfermo de lo que están escuchando, pon tu mano sobre ello. Si es tu voluntad, Padre, sánalo. Pero primero, Jesús le dijo a aquel que estaba en la camilla, que es más fácil decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Primero, Señor, perdona sus pecados, luego sánalo, si ellos quieren, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y los espero mañana a partir de las 10 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo Sur, barrio La Blanquita. El barrio sería como yendo para Libertad. El colectivo de la línea de transporte Unidos de Merlo, TUM, interno al Seibo, te dejan la puerta tanto para llevarte como para traerte. Estaremos ahí alabando, glorificando al más grande de toda la historia, a Jesús, al creador de la humanidad, al creador de todo lo que usted pueda ver. Dios te bendiga y nos vemos. Paz del Señor.